tal? Buen día, vamos a iniciar con nuestra clase de victimología. En esta sesión vamos a ver lo de la clasificación de las víctimas según Antonio Bernstein. En victimología es posible encontrar distintas clasificaciones de las víctimas desarrolladas de acuerdo a diversos criterios y a diversos autores. La clasificación de las víctimas, en este caso vamos a ver la que realizó Mendelssohn y la que realizó Antonio Bernstein, que son las más utilizadas. Beristain entiende que hay 5 tipos principales de víctimas que presentan distintos grados de culpabilidad. Empezamos con completamente culpable o precipitadora. En este caso tenemos la víctima provocadora. Tienen una participación o una contribución exclusiva de la víctima al hecho victimizante no punible. Ejemplo: agresor muere, víctima del agredido que se defiende legítimamente. Por ejemplo, aquí habíamos mencionado del delincuente que termina siendo víctima, o en este caso, eh, el que empieza a intimidar, pues termina siendo golpeado o siendo víctima de algún hecho. Pues por aquí podría ser el ejemplo de la víctima provocadora. Víctima proporcionadora del delito, propiciadora del delito, perdón. Participación, contribución predominante de la víctima al hecho punible. Ejemplo: estafador estafado, borracho que fanfarronea en el bar con dinero y le roban la cartera. Tenemos también la falsa víctima, en este caso es un delito simulado. La participación pues es una denuncia falsa. Ejemplo: una mujer quiere vengarse de un hombre y le acusa de violación. El segundo tipo de víctima de la clasificación de Beristain, tenemos la parcialmente culpable. En este caso tenemos víctima por ignorancia o por imprudencia. Su participación va a ser mayor o menor contribución al hecho. Ejemplo: mujer que fallece al provocarse el aborto. Víctima con escasa culpabilidad. Su participación mayor o menor contribución al hecho. Ejemplo: mujer que entrega al falso contrayente matrimonial su libreta de ahorro. Víctima voluntaria, participación mayor o menor contribución al hecho. Ejemplo: causación de la muerte de enfermo incurable por su propio deseo. En este caso se le puede llamar homicidio o suicidio, dependiendo cómo quiera ver cada quien la cuestión de la eutanasia. Tiene también el tercer tipo de víctima, completamente inculpable. En este caso va a ser la víctima ideal. Su participación pues no va a tener ninguna participación activa. Ejemplo: cuando ponen una bomba en un establecimiento público, la persona privada de conocimiento que es robada en la calle céntrica no peligrosa, o persona dormida en coche, cama, en tren no peligroso que es robada. En este caso son personas que no conocen del hecho, que no están conscientes de lo que pueda pasar y a fin de cuentas pues terminan siendo víctimas. Tenemos la víctima vindicativa. Esta reacciona con violencia. Su participación: comete el delito de la realización arbitraria del propio derecho. Artículo 455 del Código Penal. Ejemplo: presos por delitos de terrorismo. En la no vindicativa tenemos aceptadora, altruista, protagonista o axiológica. Lleva con paz y con esperanza el sufrimiento y o la muerte. Aquí en su participación no comete el delito de la realización arbitraria del propio derecho. Ejemplo: aquellos que sacrifican su vida por otras, tal como los héroes. Aquí nos menciona el Código Penal español, porque se van a quedar así de ¿y por qué el penal español? Porque pues el autor es precisamente español y pues está trabajando, está clasificando de acuerdo también a los delitos y a las cuestiones de su país. Entonces por eso van a ver que dice Código Penal español, pero pues en general a lo que a nosotros nos interesa es la clasificación de las víctimas. En este caso la no vindicativa va a ser aquella que, como ya lo menciona, va a ser por una cuestión altruista, se va a arriesgar por quedar bien, o su muerte va a ser de sufrimiento, precisamente porque se arriesgó por los demás, o por querer quedar como héroe. Ahora vamos con la tipología victimal de Benjamin Mendelssohn. La pasada fue de Bernstein. Ahora vamos con Mendelssohn. Él fue un criminólogo de origen rumano.
nacido el 23 de abril de 1900 y falleció el 25 de enero de 1998, considerado uno de los precursores de la victimología. Él publicó en 1940 un artículo donde pues se realizaban estudios de las víctimas de violación. En dicho artículo el autor realiza una clasificación victimal. La base de la tipología victimal de Mendelssohn es la correlación de culpabilidad entre la víctima y el agresor. Él sostenía que existía una relación inversa entre la culpabilidad del agresor y del ofendido, es decir, que si uno de estos dos sujetos tiene mayor culpabilidad, entonces el otro será menos culpable. La tipología de Benjamin Mendelssohn clasifica a las víctimas de la siguiente forma. 1. Víctima completamente inocente o víctima ideal. Esta víctima no ha tenido ninguna culpa del suceso o hecho y nada ha aportado para desencadenar la situación. Víctima de culpabilidad menor o víctima por ignorancia. Esta víctima desencadena el hecho por un impulso no voluntario y tiene cierto grado de culpa en su propia victimización. Víctima tan culpable como el infractor o víctima voluntaria. Aquí tenemos varias, por ejemplo aquellas que cometen suicidio echándolo a las suertes. Un ejemplo, la famosa ruleta, cuando juegan ahí con el revólver, la ruleta, a ver a quién le toca pues la bala. El suicidio por adhesión, la eutanasia, donde la víctima solicita pues que se le ayude a morir. Pareja que pacta el suicidio. Esos son algunos ejemplos. Víctimas más culpables que el infractor. Aquí tenemos la víctima provocadora y la de la víctima por imprudencia. En la víctima provocadora, esta víctima va a traer su propia conducta a que el delincuente cometa el ilícito penal. La conducta realizada por la víctima crea y favorece la conclusión final del hecho. Y en la víctima por imprudencia desencadena el hecho por falta de control. La otra víctima que tenemos es más culpable o víctima únicamente culpable. Aquí tenemos varios tipos. Empezamos con la víctima infractora. En este caso el agresor se convierte en víctima. Aquí el autor se refiere a la legítima defensa, en la que el sujeto realiza un ilícito penal para defenderse. Tenemos la víctima simuladora. Estas víctimas son las que tienen algún tipo de interés, ya sea propio o ajeno. Un ejemplo podría ser el de aquella persona que pretende cobrar un seguro haciéndose pasar por víctima de una situación catastrófica que en realidad no vivió. O la víctima imaginaria son aquellas personas que debido a factores de naturaleza biológico, psicológico o social van a creerse víctimas de un delito del que en realidad pues no lo son. Como ejemplo de este tipo de víctimas imaginarias podemos citar a personas que presentan enfermedades mentales, individuos con cuadros de paranoia, histriónicos, esquizoides, etcétera. Pues hasta aquí tenemos la clasificación de los tipos de víctimas según Benjamin Mendelssohn y Antonio Beristain. Si hay alguna duda, quedo a sus órdenes. Que tengan un excelente día. Saludos a todos.